Hola Sebastián, Hola Frank, ¿cómo vas? muy ¿Qué me bien, cuentas, Frank? muy bien. Aquí listo para este tema que me estás proponiendo hoy. Para este tema caliente que tema, Sí, tema incendiario un poco. sí, Pero veamos el Frank, mundo pues ponle arder. cuidado. Vamos a mejorar el mundo arder. Sí. Listo. Tenemos el tema de hoy. Modelo Canva no sirve para emprender. ¿Cómo lo ves? Oh, pues lo primero que uno Fuerte haría, tema. yo lo primero que haría es indignarme, efectivamente, y decir, ¿cómo se te ocurre, Sebastián, decir eso? Sobre todo a mí, que trabajo en emprendimiento y modelo producto mínimo viable y bla, bla, bla. Pero Sí, sí, sí. si empiezo a analizar el tema, mira, la realidad es que yo no he visto negocios que arranquen con el Canvas. Es decir, yo creo que el Canvas es como una fase, es de las primeras, debería ser de las primeras, pero no necesariamente es la primera etapa en el proceso, digamos, Hmm. de formación o de desarrollo del modelo de negocio. Porque creo que para tú poder tener el Canvas o desarrollar el Canvas, ya sea el Canvas tradicional o el Lean Canvas, tienes que tener ya unas ideas preconcebidas del negocio para poderlas plasmar en el lienzo. Así es, tal cual. Y sabes qué nos ha pasado también mucho, es Ujú. que como que si tú arrancas desde el Canva, Ajá. como que tú lo llenas por llenarlo, pero Sí, te queda en realidad 10.000 vacíos en todas las casillas, ¿sí? sí, Y como que tú dices, bueno, aquí no sé qué más poner, aquí pongo esto como porque toca, ¿sí? ¿Y qué pasa? Digamos que en procesos de emprendimiento, por ejemplo, aquí recomiendo un libro muy bueno que se llama Arnés de Mayra Roa, y todo el proceso que ella lleva ahí son 50 pasos, bueno, están muy, muy bien explicados. Ella pone el modelo Canva en el paso, no recuerdo el número bien, pero de los 50 está como en el paso 15, paso 20. Mejor dicho, hay un montón de proceso anterior que se debe hacer antes de uno llegar a ese modelo. Obviamente, digamos que es una herramienta que funciona, que es muy buena, que va a dar sí. muchas indicaciones de para dónde va el negocio y se debe usar, pero yo creo que hay muchas cosas antes, como por ejemplo validar la idea de negocio, conseguir tus primeros clientes, que esos clientes te den feedback, ¿sí? El design thinking que hemos hablado, por ejemplo, también hay Sí. un montón de cosas anteriores a eso que te dan muchas más herramientas para después ir a llenar el cuadro, tu cuadro de modelo campa de emprendimiento, ¿no? Sí, de hecho, ahora que tú hablas de Design Thinking, hace un mes o en este mes, abril o tal vez en marzo, en la punta del iceberg hicimos un boletín donde mostramos esa espiral de desarrollo de un emprendimiento y tú arrancas con una idea y la metodología ideal o la inicial en este momento que se recomienda es el design thinking. Cuando tú ya tienes esa metodología más o menos desarrollada, más o menos sabes qué es lo que quiere el cliente, ahí sí empiezas con el tema de cuáles son mis métricas, cuáles son mis fuentes de ingresos, cuáles son mis costos. O sea, cada uno de esos cajones del lienzo de Canvas, o sea, o del lienzo de modelo de negocio. Y ahí es cuando tú lo que tú dices, no es por llenar, porque es que muchas veces pasa eso, ¿no? Que tú dices y empiezas a hablar de métricas. A mí me encanta cuando empezamos con las métricas, ¿no? Voy a tener 10.000 descargas en 2 meses de la aplicación, voy a tener 5.000 clientes, voy a tener 10.000 seguidores en Instagram y pues la realidad es que ni siquiera tienes claro ese tipo de cosas. Entonces, a la pregunta, ¿el modelo Canvas no sirve para emprender? La pregunta es, ¿sí sirve para emprender? Porque el proceso de emprendimiento no es el proceso, digamos, creativo inicial, digamos, no es necesariamente esa génesis, al principio toda era oscuridad y luego apareció la luz. No, emprender no es eso. Emprender es todo el proceso. O sea, es desde que tú tienes una idea, desde que empiezas a hacer, digamos, a intentar probar el producto con el cliente, cuando tienes un producto muy mínimo viable, cuando pasas a desarrollar ese lienzo, cuando dices, Cuando de hasta después que pasas tu valle de la muerte, ¿no? no, pues Inclusive. es que el emprendimiento son muchos años. Es que a veces creemos Exacto. que emprender es ir a la oficina a registrar mi empresa y entonces emprendí y terminé mi proceso de emprendimiento y ahora soy empresario.
Y no, o sea, realmente eso no es así. Emprendimiento es un proceso bastante largo. Claro, es que te pongo un ejemplo muy sencillo ya aquí para cerrar. Es que imagínate, nosotros si no tenemos todavía una idea de emprendimiento y vamos a llenar un modelo Canva. Y decimos, listo, ¿cuál es nuestra estructura de costos, de gastos? Y si ni siquiera tienes la idea bien formada, ni tu propuesta de valor, ni el problema que le vas a solucionar a ese usuario, ¿cómo te vas a poner a pensar en gastos y en costos y en ingresos y en alianzas? Si me entiendes, eso va mucho después. Entonces, claro, es, definitivamente ayuda y es muy necesario en todo ese proceso que estamos hablando, de Sí. años inclusive, pero el emprendimiento parte de otras cosas, ¿no? Yo creo que llegamos como a la misma conclusión. No, y hay una cosa muy interesante del Canvas y es que incluso tú puedes tener claro cada uno de los aspectos del modelo de negocio, pero eso no quiere decir que estés en lo correcto, ni quiere decir que estés necesariamente resolviendo el problema del Que esté cliente. validado y que Es funcione. exacto, o sea, el Canvas no es, o sea, el Canvas es una fotografía de un momento que uno tiene que ir modificando, ¿no? O sea, que día a día tú tienes que ir cambiando ese modelo de negocio. O sea, yo no conozco ningún modelo de negocio que se haya planteado, digamos, en un lienzo, en un primer momento, y que después de un tiempo siga exactamente igual. No, todos Claro, cambian. claro. Y creer que es un hito, definitivamente es un hito. O sea, yo creo que para uno como empresario, cuando tú logras tener ese canvas, uno dice, al menos yo lo tengo claro, pero eso no quiere decir que el cliente lo tenga claro. Claro, y es como que uno piensa, listo, tengo mi modelo Canva, entonces ya tengo mi negocio resuelto y el modelo Canva es magia, ¿sí? Es como, como Sí. ese lienzo mágico que donde tú ya aclaras todas tus ideas y solo con llenar cuadritos, entonces ya hiciste tu negocio y va a funcionar y no, eso falta, hay un montón de cosas antes y un montón de cosas después que el modelo Canvas al final es papel, ¿no? Es papel que en el papel aguanta todo, como se dice, ¿no? Sí, no, y es un modelo, efectivamente es un modelo muy usado, válido, en mi opinión es válido, me parece que es muy útil, pero también debemos aprender de otros modelos. Es decir, no creamos que el único modelo para emprender es el modelo Canvas o el Lean Canvas. Existen otros modelos que nosotros tenemos que trabajar. Ya hablamos aquí del design thinking, hablamos de metodologías ágiles, que es como una forma de trabajar, ¿no? Para emprender, más que un modelo de emprendimiento en sí mismo. Existen otros enfoques para hacer emprendimiento. Y parte de lo que tú y yo, digamos, tenemos como ese propósito, ¿no? Es como empezar a mostrar esos otros modelos, ¿no? Como decirle a la gente, miren que hay otras opciones, miren que hay otros pasos que van antes, otros que van después, y dependiendo de la realidad de su negocio, de su emprendimiento en este momento, usted tal vez necesita, no un Canvas, necesita un Design Thinking, de pronto ya no necesita un Canvas, aunque pues sí, podemos seguir trabajándolo y seguirlo ajustando, pero de pronto tenemos que pasar a la siguiente etapa, ¿no? Y creo que es lo Sí, que sí, queremos hacer, ¿no? exacto. Por eso se viene algo interesante, Fran, con nosotros y pues todos pues muy pendientes, precisamente muy alineado a lo que tú dices, que queremos que como mostrarle a las personas todo eso que hay adicional a estos modelos muy usados. Entonces, bueno, Frank, eh, aquí concluimos algo. Sí, que esto es el inicio de muchas cosas que queremos compartir con ustedes. Entonces, pues nada, estén pendientes. Listo, ¿Listo? Fran, que estés Bueno, bien. chao. Hablamos. Cuídate. Chao.